Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más a mi placar. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de lo que es el poder legislativo, específicamente con el tema de sanción de leyes. Como ustedes recuerdan, la clase pasada habíamos comenzado a hablar un poquito del tema y hoy nos toca profundizar esto porque no es tan simple como lo vimos en la clase pasada, es un poquito más complejo, ¿sí? La idea es que empecemos a meternos un poquito más en la cuestión y entender un poquito más a fondo. Así que lo que vamos a hacer hoy es trabajar con la pizarra. Van a ver que voy a retomar un poquito lo de la clase pasada y vamos a ir avanzando. Así que arranquemos. Vamos a acercarnos a la pizarra. Bien, primero lo que habíamos puesto, vuelven a poner en sus carpetas de título sanción de leyes. ¿Sí? Si quieren, debajo de ese título pongan que la Constitución va a hablar del tema a partir de lo que es el artículo 77 hasta el artículo 84, ¿sí? Y de a poquito los vamos a ir leyendo también y vamos a ir viendo la información que nos agrega cada artículo a medida que lo voy explicando. Lo primero que vamos a ver es el tema de quiénes pueden presentar un proyecto de ley. Entonces, y lo mismo que habíamos puesto en la clase pasada, vamos a poner quién tiene la iniciativa. Así que debajo ponemos primer ítem, un proyecto de ley puede ser presentado por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el pueblo de la nación, ¿sí? Para ser más específicos vamos a tener que aclarar y vamos a tener que mostrar en qué artículos habla de esto. Paso a leerles. Artículo número 77 de la Constitución. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros, es decir, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Es decir, hay temas que no pueden presentarse ciertos proyectos, ya sea el Poder Legislativo o el Ejecutivo. Los proyectos de ley que modifican esta parte, bueno, vamos a saltearla. Me importa el primer parrafito. Ahora, como verán, según lo que la ley puede presentarlo el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Profesora, pero vos entonces no me estás nombrando a lo que es el pueblo. Vos me dijiste que el pueblo también puede presentar un proyecto. Bueno, sí, tengo razón, pero eso no se encuentra en el artículo 77. Nos vamos a ir en la Constitución hacia lo que es el artículo, esperen que lo encuentre y les digo. Vamos a ir hacia el artículo 39, ¿sí? El 39 de la Constitución, que dice lo siguiente. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pueblo quiere presentar un proyecto de ley, el pueblo necesita, los que quieran presentar el proyecto necesitan la firma de al menos 1/3 de las personas que van a estar afectadas por ese proyecto de ley, ¿sí? Luego dice, no será objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a la reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Primero, ¿quiénes pueden presentar proyecto de iniciativa popular? Vamos a poner que según el artículo 77 lo puede presentar tanto... o si quieren lo agregan en lo de la clase pasada, lo pueden presentar tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Entonces, la iniciativa puede ser, según el artículo 77, siempre de la Constitución Nacional, ¿no? Puede ser, esto se va a ver medio torcido, pero bueno, puede ser tanto el Poder Legislativo, quien presente el proyecto, algún miembro, algún diputado o algún senador, o puede ser el Poder Ejecutivo. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley. Hemos desarrollado una ley que mañana en diputados se va a tratar. ¿Sí?
cualquiera de los dos. Vamos a agregar a esto lo que nos dice el artículo que acabamos de leer, ¿sí? Vamos a agregar entonces lo que dice el artículo 39. Según el artículo 39 de nuestra Constitución, el proyecto también lo puede presentar un proyecto de ley, una idea de una ley, la puede presentar el pueblo, ¿sí? El pueblo lo presenta mediante lo que vamos a llamar iniciativa popular. Y vamos a resaltar en cuanto a iniciativa popular, es que, según lo que dice, vuelvo a leerles, tiene que crearse una ley donde no se exija más del 3%, ¿sí?, del padrón electoral nacional. Es decir, que para todos los proyectos de ley se necesita la firma del 3% de las personas inscritas en el padrón. ¿Qué quiere decir? La firma de aquellos que son mayores de 16 años, ¿sí?, que se encuentran en el padrón. Es decir, la firma de un chico de 14 no sirve, ¿sí?, porque todavía no puede votar, por lo cual todavía no se encuentra en el padrón electoral, ¿sí? Tiene que ser la firma de los mayores de edad. Ustedes entienden esto, que no intente por buena onda jamás firmar un proyecto cuando son menores de edad, porque cuando este proyecto se presenta y consigue la cantidad de firmas necesarias, este proyecto pasa por un sistema de verificación donde se van a tomar algunas que otras firmas al azar y se va a verificar que realmente sean de ciudadanos argentinos, que estén empadronados, que sean mayores de edad, etcétera, etcétera, ¿sí? Si esto no se comprueba y hay muchos errores, muchas personas que firmaron o que no existen o que están muertas o lo que sea, se inventaron firmas, este proyecto presentado por iniciativa popular que presentó el pueblo no va a surtir efecto. Es decir, Cámara de Diputados, que es la única cámara a la cual le puede presentar este proyecto, no lo puede presentar al senadores, lo presenta siempre a la Cámara de Diputados. Otra aclaración que hacía el artículo, no le va a dar tratamiento a este proyecto, ¿sí? Es necesario que los firmantes realmente estén empadronados, ¿sí? Bien, hasta ahí no hay problema, hasta ahí ya entendimos entonces quiénes pueden presentar el proyecto. Lo otro que nos dice también el artículo 39, que también lo vamos a analizar, es lo siguiente, dice, no serán objeto de iniciativa popular, es decir, que no se puede presentar. El pueblo no puede presentar proyectos de ley, no puede, ¿sí?, presentar proyectos de ley que traten sobre reformas de la Constitución Nacional, es decir, modificar la Constitución Nacional, no puede presentar un proyecto sobre eso, no puede presentar proyectos sobre tratados internacionales, porque eso es algo que le compete a nivel país entre países. Los tratados internacionales, recuerden que son tan importantes como la Constitución en sí. Entonces, tratados internacionales tampoco puede. Ustedes escriban las palabras enteras, no lo resuman así como pongo yo, ¿sí? Si no, después se van a olvidar. Otro tema que no puede hablar, voy a ir por orden, es el tema de tributos, todo lo que tiene que ver con impuestos. El pueblo no puede presentar proyectos sobre tributos, el pueblo no puede presentar proyectos tampoco sobre presupuesto, es decir, a qué se destina la plata, o sea, cuánto vamos a destinar a el personal administrativo del gobierno, cuánto vamos a destinar a educación, cuánto destinamos a salud, cuánto destinamos a infraestructura. Sobre eso no puede presentar proyecto. Hola chicos, estaba editando y me di cuenta de algo que puede pasar por sus mentes en esta parte. Te puedes llegar a preguntar, pero entonces, ¿por qué el pueblo no puede presentar este tipo de proyectos? Es muy injusto, o sea, puede presentar sobre cualquier tema, pero no puede hablar, por ejemplo, sobre el presupuesto que se va a manejar en nuestra nación o sobre qué impuestos tenemos que pagar y qué impuestos no tenemos que pagar. Bueno, eso tiene una... A ver, más allá de la explicación que yo les voy a dar en el video... Uy, me quedé sin luz. Más allá de la explicación que les voy a dar en el video, tengan en cuenta lo siguiente. En realidad, esos temas se van a crear proyectos de ley, ¿sí? ¿Y quiénes son, al fin y al cabo, aquellos que van a presentar ese tipo de proyectos de ley? Son justamente aquellas personas que nos representan y aquellas personas que votamos. Entonces, si vos, a la hora de tener que votar, de tener que elegir a aquellas personas que te van a representar como diputados y senadores, e incluso en el Poder Ejecutivo, elegís gente que esté de acuerdo con tus pensamientos, con tus posturas, en realidad tus ideas y tus pensamientos respecto de leyes de presupuesto o
no sé, algún proyecto sobre materia penal o lo que sea, de cierta manera también va a estar representado. Entonces no es tan, uy, pero mirá qué prohibitivo, el pueblo no puede decir absolutamente nada sobre el presupuesto de la nación o sobre los impuestos que vamos a pagar. En realidad, de cierta manera, si ellos nos están representando, entonces, de cierta manera también estamos opinando sobre esos temas. No se puede presentar proyecto. Y el último que me queda es sobre materia penal, ¿sí? No puede presentar ningún proyecto que tenga que ver con temas penales. Temas penales tiene que ver cuando, por ejemplo, una persona comete un delito, bueno, y básicamente eso, ¿sí? Ya sea matar, robar, extorsionar, lo que ustedes quieran. Entonces, en materia penal tampoco puede presentar proyectos. Fíjense en que son temas bastante importantes, son temas que necesitan un debate y necesitan un trabajo bastante peculiar, un trabajo bastante exhaustivo. Recuerden cuando vimos cómo, por ejemplo, se modifica una constitución. Yo les dije que se convocaba a un poder constituyente, a un grupo de personas especializado para que lo haga. Es obvio que el pueblo somos todos, tal vez no estamos tan capacitados como un grupo de expertos que se puede llamar al respecto para hacer esto, ¿sí? Porque cuando uno presenta un proyecto de ley, lo que hace es armar toda la ley, así como la Constitución, que tiene artículo, bueno, lo mismo. Presenta un proyecto de ley ya armado para que primero lo debatan diputados y luego lo debatan senadores. Recuerden, siempre, si el proyecto es de diputados, va a entrar en la Cámara, el proyecto es del pueblo, entra en la Cámara de Diputados y luego pasa a la Cámara de Senadores, ¿sí? Bien. Pasando a otro tema, vamos a borrar esta partecita de acá. Vamos a ver que el proyecto, bueno, iniciativa lo vamos a ver que el proyecto, el primer lugar donde entra lo vamos a llamar, y esto lo vimos la clase pasada, cámara iniciadora o cámara de origen, ¿sí? Cámara de origen. O cámara iniciadora. También van a ver que yo lo escribo como C o a partir de ahora, ¿sí? Cámara de origen. Cuando el proyecto, que esto lo vimos la clase pasada, recibe lo que se llama la media sanción, va a pasar a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora desde ahora la vamos a resumir como CR, ¿sí? Y esta le tiene que dar la otra media sanción. Bien, van a ver que la Constitución, y ahora lo vamos a leer, habla de la mayoría absoluta, ¿sí? Esto significa, para que ustedes entiendan, el proyecto queda aprobado cuando más de la mitad de los presentes, es decir, de los diputados o los senadores, porque la Cámara de Origen puede ser senadores o diputados, ¿sí? No necesariamente tiene que ser diputado, más allá que si es el pueblo quien presentó el proyecto, va a ser diputados. Suponete que el proyecto fue presentado por un senador, entonces la Cámara de Origen va a ser senadores, no va a ser diputados. Lo importante es que la media sanción se la va a dar cuando votan. Votan apretando un botoncito que va a aparecer en la pantalla y si más de la mitad está de acuerdo con este proyecto, el proyecto va a pasar a la otra cámara, a la Cámara Revisora, ¿sí? Por ahora acá espero que no presente ninguna duda porque ahora viene todo el enrosque. Si la Cámara Revisora aprueba, en el mejor de los casos, lo que ocurre es que pasa al Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación. Paso a leerles en la Constitución dónde dice esto. Artículo 78. Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, es decir, la Cámara de Origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen y si también obtiene su aprobación, es decir, si al Poder Ejecutivo también le gusta el proyecto, lo promulga como ley, ¿sí? Y ahora, hasta acá no hay ningún problema. Acá vamos a empezar a complicarnos. Voy a pasar a leerles lo que dice el artículo 79. Cada Cámara, luego de aprobar el proyecto de ley en general, puede, si quieren, después de aprobarlo, después de darle esta media sanción de manera general a todo el proyecto, pueden delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros. Paso a explicarles hasta el punto. El tema es el siguiente. Recordemos que ambas cámaras, diputados y senadores, son muchas personas, ¿sí?
La Cámara que menos tiene es la Cámara de Senadores, fíjate, son 72 personas. Entonces imagínate que cuando llega un proyecto de ley, no es como elegir cómo vamos a empapelar el aula en el día de la primavera. Pensá que una ley tiene muchos artículos y tiene muchos temas adentro y es muy importante debatirlo bien y tratarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que se ocurrió al sistema argentino? Lo siguiente, cada cámara va a tener grupos de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que supongamos que yo soy senadora. No solamente voy a ser senadora, sino que también voy a pertenecer a una comisión de trabajo. Y el Senado de la Nación va a tener varias comisiones de trabajo, ¿sí? Una comisión de trabajo, por ejemplo, sobre temas penales, una comisión de trabajo sobre temas económicos, una comisión de trabajo sobre temas de derechos humanos, una comisión de trabajo sobre temas, lo que a ustedes se les ocurra. A veces en el momento mismo se tienen que intentar de formar estas comisiones y hay algunas que son permanentes, que se encuentran siempre. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿sí? Que todas las leyes, si recuerden la pirámide, que la Constitución está arriba, todas las leyes que estarían debajo, que aparezcan, que se quieran crear nuevas, la idea es que pasen por esta comisión y esta comisión va a prestar mucha atención para ver que cada artículo esté respetando la Constitución y no le esté violando en ningún momento, ¿sí? Hasta ahí supongo que estamos. Bien, ¿qué ocurre? No solo hay comisiones, y esto es aclaración que hacemos aparte, hay comisiones de cada cámara, es decir, que diputados va a tener sus comisiones de trabajo y senadores sus comisiones, sino que hay comisiones que son bicamerales, es decir, donde va a haber miembros de diputados y senadores, es decir, comisiones que van a estar ambos grupos mezclados. ¿Qué decía la Constitución hasta acá? Dice que la Cámara, una vez que más o menos aprobó el proyecto en líneas generales, lo que puede hacer es, para no perder tal vez mucho tiempo en este tema y que la ley se demore, porque imagínate si hay que discutir artículo por artículo entre cada uno de los diputados, que son 250 y pico, lo que hace es votar levantando la mano nuevamente, ¿sí? Más de la mitad tiene que levantar la mano y decir, estamos de acuerdo con que este proyecto, que ya más o menos todos lo vimos a líneas generales, que lo trabaje esta comisión de trabajo, esta comisión que tiene nuestra Cámara de Diputados o nuestra Cámara de Senadores, que lo trabaje de manera particular, más específica, ¿sí? Luego dice, continúa diciendo el artículo 79. La Cámara, si esta Cámara que delegó a comisión el trabajo, podrá con igual número de votos dejar sin efecto la delegación que le hizo la comisión, y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario, ¿sí? Es decir, que tranquilamente el proyecto podría, si la comisión lo termina de aprobar, puede pasar directamente o a Cámara Revisora o podría volver a la Cámara Origen, es decir, a toda su Cámara junta, para que le cuenten en qué se creen ellos que tal vez habría que modificarlo, tal vez no, si hay que volverlo a votar o algo por el estilo, ¿sí? Pero el tema es que ustedes que entiendan que esta comisión trabaja como una especie de trabajo privado, donde trabaja un grupito más reducido y donde va a haber dentro de los participantes de la comisión representantes de todos o de casi todos los partidos políticos y también de casi todas las provincias se intenta que haya en estas comisiones de trabajo. Recuerden que los diputados y senadores trabajan por bloques de partidos políticos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Pasando a el siguiente análisis. Eso lo puede hacer tanto la cámara de inicio como la cámara de origen o la cámara revisora. Ambas cámaras pueden mandar el trabajo a la comisión o no. Siguiente. Cuando pasa el Poder Ejecutivo pueden pasar varias cosas, ¿sí? La primera cosa, que el Poder Ejecutivo, recuerden que estamos hablando de lo que es el presidente de la nación, es que el presidente esté de acuerdo con el proyecto, ¿sí? Y lo apruebe, ¿sí? Lo aprueba y se convierte en ley. Lo que hace es publicarlo en el boletín oficial y listo, perfecto. Estoy diciendo unas palabras muy sencillas, ahora la vamos a complicar. La segunda opción es que el proyecto no le guste. Si el proyecto no le gusta, lo que hace es aplicar lo que él tiene, su poder de veto, ¿sí? Aplica el veto y lo devuelve. Y hay una tercera opción, que es que el proyecto le guste más o menos. ¿Por qué no? Puede gustarte en alguna parte y en alguna parte disgustarte, ¿sí? El proyecto puede gustarte más o menos. Si el proyecto te gusta más o menos, vos lo que vas a hacer es, mirá, yo lo que quiero es aprobar la mitad del proyecto y la otra mitad no la quiero aprobar. Para poder aprobar, o sea, darle media sanción al proyecto, tiene que ser solamente cuando el proyecto tiene una autonomía suficiente, ¿sí? Vamos a analizar cada caso. Cuando es sí, anotan, cuando el Poder Ejecutivo aprueba el proyecto se llama aprobación expresa, ¿sí? Que directamente el presidente dice que sí, es una aprobación expresa, lo que hace es lanzar un decreto donde lo va a promulgar, anotan, y luego lo va a publicar en el boletín oficial. Una vez que se publica en el boletín oficial, se entiende que todo el pueblo se enteró de que existe esta nueva ley, ¿sí? La otra opción es que, acá me faltó una opción, es que el presidente no diga nada, ¿sí? Esa la vamos a analizar a lo último. La opción que diga no se llama vetar, ¿sí? Vetar la norma. Cuando el presidente veta la norma totalmente, de manera absoluta, el proyecto, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando aplica el veto total, si el veto es total, el proyecto va a volver a la cámara de inicio, ¿sí? Ahora, si la cámara de inicio, supongamos que la cámara de inicio eran senadores, ¿sí? La cámara de inicio decide que este proyecto, la verdad, que está bueno, la verdad que trabajaron mucho, les gusta, no entienden por qué el presidente dijo que no al proyecto, y ellos insisten con la redacción del proyecto, votando, levantando la mano, 2/3 de ellos, ¿sí? 2/3 de ellos, y luego este proyecto, esto lo van anotando como puedan, chicos, porque hay que anotarlo. Este proyecto pasa a la Cámara Revisora, que en nuestro caso va a ser Cámara de Diputados, supongamos, y ellos también insisten con el proyecto, con 2/3, al presidente vuelve de vuelta para el Poder Ejecutivo, no le queda otra que aprobarlo, ¿sí? Aprobarlo. ¿Por qué esto es así? Porque justamente, si una sola persona dice que no y todas estas personas que están acá, todos los diputados y senadores te están diciendo que sí, 2/3 de ellos, que 2/3 recuerden que es mucho más que la mitad más uno, ¿sí? 2/3 de ellos, de cada cámara, te está diciendo que sea el proyecto, entonces ¿por qué le vamos a hacer caso solamente al presidente? Entonces este proyecto vuelve al Poder Ejecutivo, quien ya no puede aplicar su poder de veto y solamente podría aprobarlo, ¿sí? Tiene que sacar un decreto donde lo va a aprobar. La tercera opción es que al presidente le guste la mitad del proyecto, ¿sí? En este caso se va a llamar,
vamos a llamarlo veto parcial y sanción parcial. Veto parcial o sanción parcial. ¿Por qué? Porque la mitad del proyecto el presidente va a decir que lo va a sancionar, lo va a convertir en ley, pero la otra mitad o una parte del proyecto lo va a vetar porque no le gustó. Para que el presidente pueda hacer esto, pueda optar por el veto parcial, necesita que la parte que esté aprobando sea autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Vamos con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que va a salir Cámara de Origen y Revisora, tratan un proyecto donde lo que se busca es hacer alguna modificación en la materia, en la educación. ¿Sí? Quieren modificar la materia de geografía y la de historia. Quieren agregar contenidos a geografía y agregar contenidos de historia, o sacar contenido de historia y agregar geografía. Y el presidente está de acuerdo con lo que habla de geografía, pero no está de acuerdo con lo de historia. ¿Puede vetar lo de historia? Sí. ¿Por qué? Porque lo de geografía no depende de lo que decía el proyecto de ley respecto de lo de historia, ¿se entiende? En cambio, si se trata de un proyecto de ley que dice, supongamos, el proyecto de ley de aborto, artículo 1 dice que está permitido el aborto y el artículo 2 dice que el aborto está permitido a partir de no sé, o hasta el tercer mes de embarazo, ¿sí? ¿El presidente puede aprobar el artículo 1 sin aprobar el artículo 2? No, no puede. ¿Por qué no puede? Porque si aprueba solamente el artículo 1, se desvirtúa todo, porque dice que el aborto está permitido y nada más. Entonces, ¿qué significa? Que está permitido en cualquier momento del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es autosuficiente ese artículo del artículo 2, ¿sí? Tienen que ser autónomos, no tienen que depender del resto de los artículos que estaban dentro del proyecto de ley. Ahora, la parte que se encuentra vetada va a ser este proceso que acabamos de explicar, ¿sí? La parte que no recibió la media sanción, que el presidente no aprobó, va a volver a Cámara de Origen. Si Cámara de Origen lo aprueba con 2/3, pasa a revisora. Si lo aprueba con 2/3, al presidente le dicen, no nos importa, esta parte también la vamos a aprobar. La última opción es la opción del silencio, es decir, que el presidente no diga nada. Esto lo vamos a llamar aprobación tácita. La aprobación tácita es cuando, o promulgación tácita, es cuando hay silencio. El presidente no dice nada durante 10 días y entonces lo que se interpreta es que está de acuerdo con este proyecto de ley, ¿sí? Que no hay duda, entonces lo que se hace automáticamente es se publica en el boletín oficial porque, bueno, el presidente no dijo nada durante 10 días, así que ya se puede convertir en ley. Estas son todas las cosas que pueden llegar a pasar. Hasta acá nos enfocamos en lo que es el comportamiento más que nada del Poder Ejecutivo, cómo puede reaccionar. Pero vamos a ver que también hay reacciones que puede tener la Cámara Revisora respecto de la Cámara de Origen. Es decir, ¿qué pasa si Cámara de Origen presenta un proyecto, ¿sí? Lo aprueba, le da media sanción al proyecto y el proyecto de Cámara de Origen, que fue aprobado, pasa a Cámara Revisora. Pero Cámara Revisora dice que este proyecto no le gustó para nada. ¿El proyecto puede pasar a Poder Ejecutivo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no le gustó para nada a la Cámara Revisora, ¿sí? Ahora vamos con la siguiente opción. ¿Qué pasa si Cámara de Origen pasa el proyecto a Cámara Revisora y Cámara Revisora dice, me gusta más o menos, quiero modificarlo? Cuando lo modifica el proyecto, supongamos que le agregó un artículo, le sacó un artículo, ¿pasa al Poder Ejecutivo? No. El proyecto, cuando es modificado, vuelve a la Cámara de Origen. Si Cámara de Origen aprueba la modificación que hizo la Cámara Revisora, el proyecto modificado pasa al Poder Ejecutivo, ¿sí? El proyecto modificado, según la modificación que hizo la Cámara Revisora. Ahora arranca la novela. Vamos a ver qué pasa. Imaginamos de vuelta, ¿sí? En nuestra novela que... vayan anotando cada uno de los casos, por favor. Que Cámara Revisora modifica, ¿sí? Lo manda a Cámara de Origen y Cámara de Origen le dice, ¿sabes qué? No me gusta la modificación que hiciste. A mí me gustaba el proyecto original, ¿sí? Entonces, Cámara de Origen lo que hace es insistir con el proyecto original.
La pregunta es, ¿y entonces qué proyecto pasa al Poder Ejecutivo? ¿El proyecto modificado o el proyecto original? ¿O ninguno? Bueno, ahí te va la respuesta. Depende, es la respuesta. Va a pasar, ¿sí? La regla general es que va a pasar a el Poder Ejecutivo el proyecto que obtenga 2/3 de los votos. Es decir que si Cámara Revisora la modificación la aprobó con 2/3 y Cámara Origen insiste con la redacción original con la mayoría absoluta, es decir, con la mitad más 1, el proyecto que ganó y que va a pasar a el Poder Ejecutivo es el proyecto de la Cámara Revisora, ¿sí? Porque obtuvo más votos que el de la Cámara Origen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ambas cámaras obtienen la misma cantidad de votos? ¿Qué pasa si Cámara Revisora obtiene 2/3, como dijimos recién, y Cámara Origen insiste con 2/3? ¿Qué proyecto pasa al Poder Ejecutivo en este caso, cuando ambos insisten con 2/3? Va a pasar el proyecto de la Cámara Origen. ¿Por qué? Porque son ellos quienes presentaron el proyecto original, ¿sí? Entonces son ellos los que se merecen ganar con su proyecto. Si no, a ver, que Cámara Revisora hubiera presentado primero el proyecto y hubieran sido ellos Cámara Origen y listo. Pero no, fue idea de esta Cámara, ya sea diputados o senadores, no fue idea de esta, ¿sí? Así que bueno, que se aguanten todas las modificaciones que querían poner, bueno, que se las guarden en el bolsillo, ¿no? Entonces pasaría el proyecto de Cámara Origen si es que hay empate entre ambos votos. Dice, artículo 80, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante, ¿sí? Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso, será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Esto es lo que les acabo de explicar respecto de la autonomía que tiene que ser la parte que el Poder Ejecutivo quiera aprobar, ¿sí? Más allá de la que va a desechar. Artículo 81. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. A ver, paso a explicar esto antes de seguir. ¿Por qué un proyecto, ¿sí? En el caso básico, o caso de acá, vamos acá arriba, ¿sí? ¿Por qué si este aprueba un proyecto le da media sanción y este lo rechaza totalmente, el proyecto no puede volver a tratarse ese año? Por un motivo muy sencillo, ¿sí? Porque estamos atrasando el trabajo y la verdad es que si no lograron aprobarlo, no lo van a volver a lograr porque los diputados o los senadores en el año van a seguir siendo los mismos, no van a cambiar. Entonces, tal vez conviene que pase un poco de tiempo para poder volver a tratar el tema porque evidentemente hay una de las dos cámaras que está en total desacuerdo con ese tema y seguir insistiendo es perder el tiempo de los congresistas cuando necesitan hablar tal vez de otras leyes que también son importantes. Entonces, por eso no se volvería a hablar ese año calendario. Sigo leyendo. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiera sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación, a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por la mayoría absoluta de los presentes o por 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción original, a menos que las adiciones o correcciones que haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. O sea que ahí es lo que les acabo de explicar, ¿no? En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora. ¿Por qué? Porque es la que obtuvo las 2/3 partes de los presentes en votos. Salvo que la Cámara Origen insiste en su redacción originaria con el voto de 2/3 partes de los presentes,
¿sí? O sea, salvo que haya empate. Ahí va a ganar cámara origen. La cámara origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la cámara revisora. Eso es lógico, la última oración es muy lógica porque es como, bueno, si vos ya hablaste del proyecto, ya lo trataste, ¿sí? Si cámara origen abre un proyecto, revisora lo modifica, ¿por qué va a introducir nuevas modificaciones cámara origen si ya habló del proyecto? Cámara origen solamente puede o insistir con la redacción original o aceptar las modificaciones que hizo la cámara revisora. Si no hay más vuelta que eso. Bueno, el resto creo que ya más o menos se lo fui explicando todos los artículos y no mucho más. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Sé que están mareados, es poco, pero fue largo porque mucho para explicar. Sé que están mareados, pero bueno, mi trabajo es marearnos. Besos a todos, los quiero y nos vemos la próxima semana.